Señoras y señores. Minuto 7:40, Ricardo, por favor. Señoras y señores. La vez que te había mandado 7:40, minuto, por favor. La realidad lacerante de la pobreza. Voy a dar un que va más antecedente allá de mientras las estadísticas, pasan y un cuya poquito expectativa de y lo super- ponen en el minuto, porque si no, les va a aventar un discurso de 15 minutos y tengo 20, entonces va a estar un poco pesado. Este discurso lo dimos cuando llegamos a la Cámara de Diputados. Estábamos muy emocionados porque pues el primer discurso del partido en una legislatura ya en la Cámara. Fueron muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo de miles y miles de personas que son los que colaboraron para hacer este partido realidad. Y bueno, pues teníamos que dar un discurso. Yo sentí un poquito el peso de la responsabilidad. Lo consulté con varios consejeros, lo consulté con mi familia y queríamos en un inicio pues no leer un discurso. Realmente sí me gusta improvisar, entonces dije no, pues me lo aviento así. Pero pasaron algunas cosas esos días, realmente de carácter espiritual, que dije no, me da un poquito de miedo subirme y dar un discurso y no decir lo que quería decir. Entonces decidimos escribir el discurso, y fue porque en esos días yo me había dado cuenta, había estado leyendo el diario de los debates del Constituyente de 1916, que dio origen a la Constitución Mexicana de 1917, o sea, nada más un siglo después. En esos debates había un diputado de nombre Froilán Manjarrés, que era un joven líder de obreros, que se subió a la tribuna en ese constituyente y dijo, cuando se estaba discutiendo el artículo 24 constitucional y el 130, uno es sobre las relaciones del Estado y la Iglesia y el otro es sobre libertad religiosa, dijo que ojalá nunca más en una tribuna en la Cámara de Diputados se volviera a mencionar el nombre de Dios. Si fuéramos gringos diríamos que nuestros padres fundadores estaban buscando hacer del Estado mexicano un Estado ateo, ni siquiera laico, porque insistentemente dijo, ojalá nunca más en esta tribuna se vuelva a mencionar el nombre de Dios en público. Y esos días que lo estaba leyendo, pues como que entró ese mismo celo que tenía David cuando Goliat desafiaba, pues no al ejército de Saúl y a Saúl, sino a Dios mismo. Entonces fue por eso que decidimos escribir este discurso. Ojalá ya lo hayas podido encontrar, Ricardo. Por favor. Y cuya expectativa de superación son los programas asistencialistas, las exigencias de más vales, de más dádivas, de más paliativos, que lamentablemente al final del día solo siguen produciendo más pobreza y también más tristeza. Venimos pues de un recorrido cuyo aliciente más grande ha sido el encuentro con la gente, con sus necesidades, pero también con sus esperanzas. Porque creemos que otro México es posible y es necesario, en este periodo legislativo realizaremos una consulta a la que convocaremos a todos los que estamos interesados en facilitar los procedimientos de adopción, en tratar de luchar contra problemas que parecen insuperables, porque queremos darles una familia a los miles de niños mexicanos que sin esperanza hoy sobreviven en distintos orfanatos públicos o privados. Concluiremos esta gran consulta con una iniciativa legislativa de gran calado, que intente remover no solo trabas legales, complejos procedimientos administrativos, largas penurias judiciales, sino que acabe con tabúes culturales que se han hecho parte de nuestra vida pública. ¿A qué me refiero? Al malentendido laicismo de nuestra cultura política. ¿Qué pasaría si instituciones religiosas intervinieran en temas sociales, asistenciales, humanitarios, con el apoyo de los poderes del Estado mexicano? ¿Violaríamos el Estado laico? Nuestra respuesta es de ninguna manera. Otro México es posible si todos los mexicanos, con credo religioso o sin él, sin excluirnos los unos a los otros,
Colaboramos desde nuestra trinchera en la construcción de una sociedad más humana, más solidaria. Queremos acabar con los tabúes de una cultura política añeja que no corresponde a nuestra realidad. ¿Importa si yo como servidor público declaro o no tener alguna fe religiosa? Es mi derecho hacerlo o no. En una sociedad en libertad deberíamos de aceptar esto como una verdad absoluta. En mi caso, y en el caso de muchos miembros de Encuentro Social, afirmar públicamente nuestra fe nos compromete de manera personal y familiar. Creemos que en las instituciones religiosas no deben de participar en política, pero sí deben de participar en la vida social de nuestro país. Y de hecho, lo hacen. Algunos, incluso en la clandestinidad, obligados por leyes vigentes absurdas. Algunos, como yo, creemos que ha sido un error histórico de nuestros líderes sacar a Dios de la vida pública de México. No estoy hablando de ninguna religión, ninguna institución religiosa. Pero en México no podemos mencionar el nombre de Dios, aunque nuestro glorioso himno nacional sí lo hace, pues corremos el riesgo de parecer apátridas, ir en contra de la cultura política establecida, o a que se nos acuse hasta de violar el Estado laico. No nos dimos cuenta que sacando a Dios de la vida política de nuestro país, nos hacíamos una sociedad con gobernantes insensibles, ambiciosos, y por qué no decirlo, algunos de ellos sin escrúpulos, por su falta de valores y de conciencia humana. Por eso solicitamos a todos los miembros de esta Cámara que en la consulta en materia de adopciones que estará en nuestra agenda legislativa, invitemos a todos los que tienen que ver con este importante tema, aun si son religiosos. Insisto, no invitamos a la participación política, sino a una social a todos los mexicanos, incluyendo a aquellos que hemos decidido por derecho propio honrar el nombre de Dios en público. Me gané 6 demandas en la Secretaría de Gobernación. No estábamos acostumbrados aquí en nuestro país a decir, hay muchos cristianos que han participado en política en distintos partidos, pero nos habíamos conformado a la corriente de este siglo y decidíamos pues, jugar a la secreta, ¿no? Vamos a ser cristianos en lo privado, pero en lo público pues enarbolábamos cada quien la bandera de nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Quiero destacar 2 cosas de lo que ustedes acaban de escuchar. ¿Por qué es importante decir quiénes somos? Hoy, en lo personal, yo no podría entender mi vida si no estoy buscando dar testimonio de que soy hijo de Dios y de que soy cristiano. Esto a mí me compromete de 2 maneras. Difícilmente yo me podría zafar si me equivoco. Y hemos visto en la historia de Latinoamérica muchos cristianos que con poder político se han equivocado. La verdad es que, bueno, a mí sí me da un poquito de temor santo equivocarme cuando públicamente estoy diciendo quién soy y qué creo. Me parece que comprometeríamos de verdad el testimonio de la iglesia. Y ahí sí, con esa institución, pues con esa sí no nos debemos de meter porque no la fundó nadie de nosotros. Lo segundo que quiero destacar de lo que yo mencioné en parte de este discurso es la necesidad que hoy tienen nuestras sociedades de que la iglesia, las iglesias, nos involucremos en el trabajo social y político. Ya no vamos a hablar mucho de ese tema, todos lo hemos platicado, hay una concordancia en general en este congreso, en otros congresos no necesariamente, pero en este sí. Pero para poderse meter verdaderamente una agenda social, de verdad es que los cristianos necesitamos dejar de ser ingenuos. Hay una gran ingenuidad en nuestra participación. Podemos desde luego, y creo que debemos,
confiar que Dios va delante de nosotros, puedo elaborarlo de la manera en que queramos, saber que Dios ha hablado a nuestras vidas en lo personal, a nuestras iglesias, y que Dios nos va a ayudar, y que Dios nos va a abrir puertas, etcétera, etcétera. Pero el gran problema está que cuando hay procesos ya de decisión política, somos muy ingenuos y creemos que con la gracia de Dios, con eso vamos a poder avanzar. Y claro, desde mi vida, mi punto de vista personal como cristiano, en mi vida personal, la gracia de Dios me es suficiente, no necesito nada más. Pero en el momento de empezar a tomar decisiones, las cosas cambian. ¿Saben? Me quedé reflexionando en la pregunta que me hicieron hace 2 días. ¿Cuál es uno de los principales desafíos? Yo creo que los políticos cristianos tenemos que elaborar un discurso correcto. Porque hoy, al oponernos al matrimonio igualitario o al oponernos al aborto, la gente o la percepción pública o el círculo rojo nos dice homofóbicos, nos dice que somos de ultraderecha, nos dice que no respetamos los derechos de otros. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente que piensa distinto a nosotros pueda tener un poquito de parte de nosotros de consideración, de amor? Yo creo que debemos seguir luchando, pugnando por lo que son nuestros principios en materia de vida, por lo que son nuestros principios de fortalecimiento en la institución familiar, pero en lo que no nos podemos equivocar es en las formas, porque creemos que en el fondo tenemos la razón. No podemos equivocarnos en las formas y no podemos parecer gente intolerante y gente homofóbica. ¿Cómo les vamos a hacer los que participamos en este congreso para poder llevar una luz de esperanza incluso a la gente que piensa distinto que nosotros? Y la verdad es que nosotros sí hemos podido percibir que en muchos lugares la cerrazón es tal que no hemos sido capaces de elaborar un discurso, de elaborar una relación política que nos permita tener una buena relación con gente que piensa distinto a nosotros, sin la necesidad de sucumbir a las corrientes de este mundo. ¿Cómo le vamos a hacer para que nuestro discurso y nuestra actitud sea bien tomada por las personas que defienden el matrimonio igualitario? Tuvimos, decía hace un año, lo dije hace 2 días, algunos de nosotros la experiencia de ser constituyentes aquí en la Ciudad de México. Y saben, los debates fueron encarnizados, fueron muy complicados, pero en lo personal quisimos tener una buena relación con la gente. Nos podíamos estar peleando con ellos en la tribuna, podíamos estar diciendo lo que nosotros pensábamos, pero en lo personal estábamos buscando hacer política con ellos, ser diplomáticos con ellos, demostrarles que no somos intolerantes y que por el contrario somos personas que sabemos amar al prójimo a pesar de que piensan diferente a nosotros. Fíjense, la que era líder del grupo parlamentario del PRD, una senadora que se llama Dolores Padierna, un día Aida se acercó con ella y le dijo: ya no vistas de negro, Dolores, ¿no? Le gusta mucho vestir de negro. El día de la clausura de los trabajos del constituyente fue vestida de blanco. Y Aida le dijo: qué bonita te ves. Y a mí, Dolores, nos sacamos una foto con ella, me dijo: tiene razón Aida, ya no voy a vestir de negro porque eso entristece mi alma. Se lo había enseñado a Aida. Estábamos haciendo política con la gente más radical de este país, que piensa absolutamente diferente a nosotros, pero ¿saben cuál es? Digamos la clave con ellos: saber tratarlos bien, saber hacer política con ellos y no verlos como enemigos. Simple y sencillamente ellos piensan distinto a nosotros y eso no quiere decir que nosotros vamos a sucumbir. Bueno, no fue el caso de nosotros, nos aplastaban en las votaciones y aún así terminamos amándolos, aunque nos cayeran medio gordos, para decirles la verdad. Tenemos que saber crear una agenda política.
Nuestra agenda de vida y familia es correcta. Tenemos que defenderla. Pero tenemos la obligación de saber crear una agenda política y no solamente estar hablando de ciertos temas, porque si no nos van a encasillar y entonces los políticos cristianos no vamos a ser más que pastores predicando en tribunas públicas como yo lo acabo de hacer, como ustedes lo acaban de ver en ese video. Tenemos que ir creando una agenda pública interesante para que la gente pueda voltear a vernos, para que la gente pueda decir, esa gente tiene razón. Miren, les voy a poner algunos ejemplos. Nosotros traemos una agenda muy agresiva en materia de medio ambiente. Ahora, como no somos una organización todavía tan conocida públicamente en nuestro país, esa agenda es poco conocida. Es más, tomamos una decisión como partido, no ir a la Organización Internacional de los Partidos Demócrata Cristianos, que era la lógica. Ahí deberíamos de estar. Digo, pues no vamos a ir a los socialistas, etcétera. Tomamos una decisión: buscar la adhesión de nuestro partido a la Organización Internacional de Partidos Verdes. Hoy nosotros como cristianos nos asumimos como mayordomos de la creación. Y nosotros tenemos una agenda muy fuerte, muy fuerte en materia de medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Creo que nuestra propuesta en la próxima elección en nuestro país va a ser muy atractiva, porque va a venir la gente de esta organización internacional a darnos su adhesión. Aquí en México hay un partido verde, por cierto, un partido verde que no tiene una agenda tan fuerte como la que nosotros vamos a traer. Inclusive los expulsaron de la Organización Internacional de los Partidos Verdes. Los organizaron porque en los congresos internacionales armaban pachangas y la última no les fue muy bien en Marruecos y destruyeron ahí unos cuartos de un hotel, y entonces la organización decidió expulsarlos, ni siquiera por un tema que tuviera que ver con su agenda, sino por sus actitudes, ¿no? Y la manera en que se comportaban. Bueno, nosotros ya fuimos aceptados y vamos a dar a conocer, ahora que empiece la campaña, esta adhesión a la Organización Internacional de Partidos Verdes, y vamos a traer una agenda regional para cuidar el medio ambiente en nuestro país. Quise poner este ejemplo porque no hay otra manera de entrar a la arena pública y a la arena política si solo nos encasillamos en algunos temas y no decidimos participar en otros temas que son claves para la vida política de nuestra sociedad. Quiero poner otro ejemplo. Nosotros tuvimos una iniciativa en la Cámara de Diputados. Bueno, tenemos unas buenas noticias, ¿no? La persecución y la discriminación religiosa en México antes de la existencia de Encuentro Social no era un delito. Fueron de las pocas iniciativas que pudimos pasar en esta legislatura. Hoy, quien discrimine por motivos religiosos tiene una pena de 3 a 5 años. Y quien persiga por motivos religiosos no tiene derecho a fianza y tiene una pena de 6 hasta 20 años. Una de nuestras diputadas, Norma Edith, y por esto que eso fue muy bueno, yo me fui de la Cámara hace casi un año. Es que no había mucho trabajo en la legislatura, tenía yo muchas responsabilidades en el partido y decidí dejar mi curul para poderme dedicar al trabajo del partido. Y fue justamente en mi cumpleaños, ya que Aarón anunció que su cumpleaños va a ser próximamente, pues yo me fui, el día que pedí licencia fue el 2 de marzo. Ahí para que le anoten, ¿no? Un mensajito siquiera, siempre hacen bien. Ese día me fui y ese día la Cámara de Diputados pasó esta iniciativa que les acabo de dar a conocer, donde se penalizó la discriminación y la persecución religiosa en México. Fue un regalo del Señor, de esos grandotes, ¿no? Porque ese día pasó. Ya ven que el Señor sí le da unos regalos en sus cumpleaños. Así te va a dar uno, por cierto, Aarón,
Edith logró hace unas cuantas semanas el tema de la objeción de conciencia en nuestra legislación. No existía la objeción de conciencia en la legislación mexicana. Había sido propuesta en varios congresos estatales, pero no existía a nivel federal. Hoy somos de ultraderecha porque pasamos la objeción de conciencia como si eso no se llamara libertad. Libertad de decidir qué quiero hacer de acuerdo a mis propias creencias y convicciones éticas y religiosas. Bueno, fue otro gran logro. Ya existe la objeción de conciencia en México porque una diputada del Partido de Encuentro Social la empujó hasta que lo logramos. Son de las pocas iniciativas que también pasaron. Pero nosotros no solamente nos hemos conformado con nuestros temas. Yo empujé muy fuerte la desindexación del salario mínimo en México. El salario mínimo aquí en este país son como $3.50. Van a ustedes a pensar que la hora. No, el día. Es una ridiculez lo que tenemos de salario mínimo en nuestro país. Todas las multas en todas las legislaciones, comunicaciones, hasta las de tránsito, todas las multas que se imponen o se imponían por el gobierno federal, todo estaba atado a salarios mínimos. Todo decía 5 días de salario mínimo de multa, 10,000 salarios mínimos de multa, todo eso. Bueno, promovimos la desindexación del salario mínimo. ¿Por qué? Porque esto hacía que se contuviera el propio salario. En lugar de que el salario pueda estar sujeto a las leyes del mercado, de oferta y demanda, no. Estaba reprimido porque no convenía que el salario mínimo subiera, porque si el salario mínimo subía, había que cambiar todas las leyes pues para bajar los salarios mínimos en las distintas multas. Nuestra propuesta fue diferente. Nuestra propuesta fue quitar de toda la legislación de nuestro país que las multas ya no se calculen en torno a los salarios mínimos. ¿Saben cuánto trabajo es eso? Somos bien poquitos diputados en la Cámara, hoy somos 10. Eso de estar investigando toda la legislación federal que tuviera eso, se llama descifrar un crucigrama que está en chino y nosotros no sabemos hablar más que totonaca, ¿no? Verdaderamente complicado. Hemos estado impulsando la recuperación del salario en México. Esto es una cuestión muy triste. Hay cosas tan injustas como la que les voy a comentar, y en alguna ocasión yo lo comenté en la tribuna de la Cámara de Diputados. Un joven que trabaja en McDonald's aquí en México, que hace el mismo trabajo de un joven que trabaja en Estados Unidos en el mismo restaurante, gana en 8 horas de trabajo lo mismo que ese joven que hace el mismo trabajo gana en 1 hora en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿quién se queda con el salario de esas 7 horas de este joven? Porque las hamburguesas cuestan lo mismo aquí en China, sobre todo las de McDonald's. Cuestan exactamente lo mismo. ¿Quién se queda con esas 7 horas del salario que no le dan a este joven? Y bueno, pues si yo fuera izquierdista diría, estas corporaciones internacionales neoliberales que están dominando al mundo, pues oh sorpresa, no, se quedan los franquiciatarios, no se lo queda McDonald's. Vivimos realmente en una sociedad súper injusta. Aquí en este país hay una gran desigualdad económica porque queremos equilibrar esas desigualdades económicas de 2 maneras: subiendo los impuestos para tener más dinero para el gasto social, en primer lugar, y en segundo lugar, creyendo que la inversión pública es la única inversión que sirve porque eso le da trabajo a la gente. Esto económicamente es una falacia, es para comunistas trasnochados. Ese ya no es este mundo, ya no se viven esas realidades. Desafortunadamente, la única manera de tener mejor y más igualdad en México será incrementando los salarios, no vía impuestos. No es los impuestos la manera en que vamos a alcanzar más igualdad.
va a ser cuando tengamos mejores salarios. Y esa es una de las luchas que tenemos como partido político. Queremos que en México existan mejores salarios porque sentimos que ahí es donde está la clave para una mejor redistribución de la riqueza en nuestro país. De manera increíble, el dato que les voy a dar, que es un dato real: 200 familias en este país que tienen empresas de todos tipos, 200 familias en este país producen el 52% del Producto Interno Bruto. Son inmensamente ricas esas familias, mientras que todos los demás producimos la otra parte. Simple y sencillamente no va a ser posible encontrar una redistribución de la riqueza si no nos ponemos, primero, a estudiar y segundo, a elaborar políticas públicas que puedan hacer que el salario en México se recupere. Perdón que les esté hablando de estos temas, pero les quiero dar este ejemplo. No es posible solamente elaborar un discurso político de temas que son vitales e importantes para nosotros si no vamos acompañados de la creación de otro tipo de políticas públicas que puedan entonces hacer percibir a la gente en general, al electorado, a los ciudadanos, que no somos pastores haciendo política, sino que somos gente cristiana que tiene principios y valores, pero que además sí sabemos, sí podemos gobernar, sí tenemos la capacidad y tenemos el conocimiento. Ha llegado el momento que los cristianos nos levantemos también en materia de conocimiento, que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a investigar, que podamos hacer propuestas profundas para transformar nuestros países y nuestras sociedades, y que no nos encasillemos solamente en los temas que son vitales para nosotros. No va a haber manera en que nos puedan llegar a percibir de manera distinta si no somos capaces de hacer una propuesta en política pública que pueda transformar económicamente a nuestras sociedades. Y yo creo que si lo logramos, entonces mucha gente se va a voltear a ver y van a poder entender el porqué de nuestras posturas ideológicas en materia de vida y de familia. No podemos, para todos aquellos que nos dedicamos a la actividad política, solamente sustraernos a nuestros temas. Tenemos que ampliarnos a todos los temas que hoy están vigentes en la vida política de nuestros países, porque si no, vamos a estar condenados a una franja electoral muy pequeña y nos van a seguir solamente catalogando como religiosos. A mí en lo personal no me disgusta. Cada vez que me dicen que si soy pastor, pues digo, pues no soy pastor. Me lo han dicho tantas veces que a veces hasta ya me la creo que sí, ya no por ese camino. Pero ¿saben qué? Después de que han visto que nosotros también sabemos, que también conocemos, la gente ya nos percibe distinto. No solamente nos percibe como los cristianos que están esperando que una transformación venga de los cielos. Esa transformación ya está, y está en nuestros corazones. Lo que estamos buscando nosotros es construir un discurso político que impacte los problemas que hoy están vigentes en nuestra sociedad. Si no somos capaces de construir esa agenda y ese discurso político, vamos a estar condenados a que solamente nos digan que somos cristianos esperando la segunda venida del Señor, aunque estemos hablando en la Cámara de Diputados. Quiero dejar esto como el principal mensaje: la necesidad de crear un discurso y una agenda integral, no solamente en los temas que son torales para nosotros como cristianos. Una segunda cosa que quiero dejar esta noche es que necesitamos convertirnos en operadores políticos. Hace un ratito yo les platicaba que estamos operando con los políticos, estamos dialogando con ellos, estamos haciendo política con ellos, estamos enseñándoles nuestro corazón, estamos invitándolos a nuestras iglesias. Dicho sea de paso, estamos haciendo una labor evangelística con ellos, y a mí me parece que eso es totalmente correcto. Miren, nosotros queremos pasar a otra etapa. Alfredo y yo pertenecíamos a un grupo de oración de varios diputados de varios partidos políticos, no solamente de Encuentro Social, ahí en la Cámara de Diputados.
Y realmente, bueno, pues además de que son nuestros hermanos, pues es relativamente sencillo hacer política con ellos, porque hablamos el mismo idioma. Es relativamente sencillo. Pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer para los otros? ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente, cuando nos subamos a la tribuna en la Cámara, no digan otra vez estos cuates vienen a hablar de sus temas, sino que nos respeten por lo que estamos diciendo ahí? Y se necesita empezar a tener diálogo con ellos, no tener temor de platicar y de estar haciendo un diálogo importante con ellos. Necesitamos un nivel de operación política, que de repente nos abstraemos y nos decimos, híjole, es que no nos vayan a contaminar. Digo, a estas alturas de mi vida, si uno de ellos me contamina, pues entonces sí, ya me doy. Va a estar muy complicado que yo pueda seguir dando la cara y diciendo públicamente que soy cristiano. Si yo, bueno, pues al ratito me empiezan a invitar a fiestas y yo empiezo a hacer lo mismo que ellos. Ahí sí ya me doy, o sea, ya no tendríamos por qué estar haciendo una organización. Fíjense, uno de nuestros diputados, aquí está Alfredo, que era nuestro coordinador de los diputados, tuvimos un coordinador parlamentario antes que él, me decía, no es cristiano, me decía, Hugo, invítame a comer por mi cumpleaños y en la noche te aviso, voy a hacer fiesta, pero no te voy a invitar, porque ya sé que no te gustan, te vas a sentir mal tú, me vas a sentir mal yo, me va a echar a perder mi cumpleaños porque yo quiero emborracharme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, no te voy a invitar. ¿Saben? A mí me daba un gusto que me dijera, invítame a comer para celebrar mi cumpleaños, porque ellos saben, o él sabía, pues que yo no iba a su fiesta y que se iba a vivir por cumplir, nada más, hasta ahí. A ver, yo creo que es momento de no tener miedo y de empezar a hacer relaciones políticas profundas con políticos que crean diferente a nosotros y que tengan una vida diferente a la de nosotros. Es muy difícil de repente, hermanos, yo lo quiero decir desde luego que yo estoy a favor de que le prediquemos a todos los políticos que podamos, a todos los presidentes, a todos los gobernadores, pero he visto en elecciones mucha gente que acepta al Señor Jesucristo pues porque lo invitaron y no tuvo de otra, pues enfrente de la iglesia van a orar por él está buscando votos, pues todo el mundo dice, si oren por mí, repite esta y pues la repite, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Y luego hemos caído en la ingenuidad de pensar que la simple repetición de una oración puede o pudo haber transformado la vida de una persona. Yo creo que hay que hacerlo, no tengo la menor duda de eso. A lo mejor por una experiencia personal, les comenté hace 2 días que yo soy segunda generación de cristiano y como toda mi vida pues he tenido tropiezos, he tenido soledades, me he alejado del Señor, he regresado, siempre el Espíritu ha estado latente ahí en mi vida. Hay algunos cristianos como yo, ¿no?, que no nos acordamos el momento en que recibimos al Señor Jesucristo. Yo puedo ver en la vida de mi papá un antes y un después. Otros que ya somos segunda generación de cristianos, está bien complicado, hermanos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, yo me acuerdo que mínimo unas 10 veces en escuelas bíblicas de vacaciones, muchas veces, ¿no? Porque nuestra vida ha sido diferente. Nuestra vida no ha sido como la de un cristiano converso. Ha sido completamente diferente nuestra vida. Tenemos esa gran bendición, ¿no? Puede haber distinguido la maldad de otra manera, no como la distinguieron nuestros padres, no como la distinguieron las personas que nos llevaron a la iglesia. Yo les quiero decir que estoy muy a favor de que se le predique a todos, desde luego al presidente y también al maestro y al albañil y al campesino, a todos. Esa al final es la gran comisión. Pero ¿saben cuál es mi sueño? Es levantar una generación de políticos cristianos. ¿Y por qué? Yo digo, sí hay que compartir. Lo que pasa es que no podemos esperar que un político que acepta al Señor Jesucristo cambie así, como por arte de magia. Según yo, pues esto sí lleva un irse despojando del viejo hombre, ¿no? O sea, esto es un proceso. Y de repente a los políticos que aceptan al Señor Jesucristo queremos que cambien así, ¿no? A la primera, ¿no? Con una varita mágica. Eso es muy complicado. Por eso la apuesta de nosotros es distinta. La apuesta de nosotros es que los líderes que nos hemos formado en la iglesia, esos seamos los que vayamos a buscar cargos de elección pública, cargos de elección popular,
que vayamos a buscar cargos de gobierno. Gente que ya está formada y no gente que empezamos a formar. Respeto mucho toda la parte evangelística y hay que hacerlo. Pero la apuesta de nosotros es diferente. ¿Cómo vamos a encontrar muchachos y muchachas que empiecen a formarse políticamente sin alejarse del Señor para que después puedan ocupar esos cargos públicos? Tenemos que darles una formación política. Y esa formación política no necesariamente se da en las iglesias. Es más, yo me atrevería a decir que muy pocos forman políticamente. Hay mucha formación de liderazgo, hay mucha formación espiritual, pero hay poca formación política. Tenemos que convertir a nuestros jóvenes en operadores políticos que entiendan que no solamente se necesita oración, pero la oración sí es importante, posiblemente la clave, posiblemente la base, que se necesita mucho más que eso. Se necesita un gran activismo político. Si esa experiencia de no tener activismo político, simple y sencillamente te va a hacer un político muy ingenuo, muy soñador, un político que va a estar viviendo en otro mundo, que va a estar buscando el otro reino y que no va a buscar cómo resolver los problemas actuales que tenemos. Segunda cosa, es necesario la actividad y la operación política, porque si no, no avanzamos. Lo último que quiero comentar, es muy importante para mí decirlo, y de verdad que no vengo yo a este lugar a justificar decisiones que se tomaron recientemente. Me parece que es muy importante tener una radiografía correcta de lo que está pasando en nuestros países. Hace unos años, me acuerdo en Baja California que fuimos a un acuerdo político, que algunos me tacharon de tener falta de fe, porque había decidido o impulsado la idea entre el partido de no ir solos a una elección, sino ir coaligados. En ese momento yo tenía temor que no se alcanzara el porcentaje de votación suficiente para poder conservar nuestro registro, sobre todo porque un año después íbamos a buscar el registro nacional. Y para mí, poner el ejemplo de Baja California, pues iba por todo México diciendo: en Baja California lo logramos, en Baja California lo logramos, y esto hicimos en Baja California. Imagínense, vamos a unas elecciones un año antes y perdemos nuestro registro. Me quedaba sin ejemplos. Finalmente se tomó una decisión y fuimos coaligados. Le he pedido mucho al Señor por muchos años estar entendido de los tiempos. No hay un día en mi vida que no le pida yo al Señor discernimiento de su parte para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Me acuerdo que en aquella ocasión yo llegué y le compartí a la gente de Baja California que se había quedado dormida mi hija porque tenía temperatura. Yo tenía que hacer un viaje a Baja California y venía de una gira muy larga. Generalmente no duermo en la tarde, pero esa tarde me sentía agotado. Y Erika estaba enferma, mi hija más pequeña. Y entonces yo me quedé dormido con ella y la verdad es que estaba ardiendo en calentura. Terminamos ardiendo en calentura los dos porque me pasó su calentura. Pero a media tarde Erika se despierta. Yo iba a volar en un vuelo de esos nocturnos. Es que nos salían más baratos, entonces pues teníamos que volar a las 12 de la noche. Y Erika se despierta, me dice: una araña. Y yo decía: pues ¿dónde? No había arañas, ¿no? Era tal su temperatura que estaba viendo cosas. Y en ese momento yo me di cuenta que mi niña necesitaba protección. Solamente en mis brazos ella estaba calmada. Me paraba yo y le hacía un poquito al lado y volví a ver arañas. Cuando yo llegué a Baja California, con esa pequeña anécdota de mi niña un día antes, les dije: a ver, yo quiero que Erika vaya a Harvard, pero no la voy a mandar a Harvard a los 3 años. Yo quiero que Erika sea presidenta, pero no la va a postular cuando tiene 3 años. Necesitamos que crezca y que se fortalezca. Así es como nosotros vemos nuestro partido. Estamos ganando territorio, estamos fortaleciéndonos, estamos creciendo en conocimiento, en experiencia. No habíamos tenido diputados y ahora yo creo que la próxima camada de diputados de Encuentro Social lo va a hacer mucho mejor que nosotros. No tengo la menor duda de eso. Estamos aprendiendo muchas cosas que nosotros no sabíamos. Es decir, queremos que el niño vaya creciendo, irle poniendo buenos fundamentos para que cuando le toque gobernar
gobierne con todo el conocimiento, con toda la ciencia, con toda la fortaleza espiritual, y no queremos hacerlo correr hasta no darnos cuenta que ya podemos. Miren, acabamos de tomar una decisión muy complicada para el partido. Les voy a comentar en unos cuantos minutos. En el Congreso Nacional del partido, en agosto del año pasado, yo hice una pregunta. Nosotros calculamos que en este año vamos a sacar 5% de los votos. Uno me dice que tengo falta de fe, Dios quiera sea más, pero a mí me gusta ser realista. Yo creo que vamos a sacar el 5% de los votos. Yo le pregunté al Congreso, ¿qué vamos a hacer con ese 5% de los votos? ¿Nos los vamos a quedar para tener 10, 12 diputados, a lo mejor un poquito más, para tener 1, 2, 3 senadores, cuando más? ¿O vamos a poner ese porcentaje para que alguien gane la presidencia de la República? Les voy a decir que la respuesta casi unánime del Congreso era que nos fuéramos solos. Me atrevo a decir que el 90% de la gente decía vámonos solos. Yo salí de ese Congreso muy animado en mi espíritu y muy contrariado en mi intelecto. Yo decía, si ponemos ese 5% en alguno de los candidatos a la presidencia, lo hacemos presidente. Lo sigo diciendo, Quien se alió con nosotros va a ser presidente por la alianza que hizo con nosotros. Y tiene dos sentidos: la parte espiritual, que él reconoce, por cierto, y la parte política. Porque nosotros vamos a aportar 2 millones de votos a esa candidatura y creemos que eso va a hacer la diferencia. Tenemos un consejo consultivo de pastores. Lo platicamos mucho, los convocábamos de manera muy seguida. Les platicaba yo cómo íbamos, qué hacíamos, con quién platicamos. Platicamos con todos los partidos políticos y nunca perdimos la opción de ir solos. Yo iba regresando de un viaje a Israel, donde esas bendiciones yo no las tuve. Pero ahora, bueno, pues estoy muy contento porque el Señor me da esa oportunidad. Pude ir a bautizar a mis hijos al río Jordán. Entonces estuve en un viaje en Israel. Y en el viaje en Israel yo les decía al pastor que me estaba acompañando: hermano, sí, es que la ruta de Jesús yo sí ya más o menos me la sé. Ahora quiero hacer como la ruta de David. Y me decía, es que eso no existe, ¿no? A ver, lléveme donde luchó con Goliat, en fin, ¿no? Llegamos a Jerusalén, fue la última etapa de nuestro viaje, y me encantó ver la estatua del rey David, porque yo me imaginaba que en la ciudad de David, pues David iba a estar en su estatua, pues como rey, ¿no? Con un trono, con un cetro, con una corona, o como era, pues un guerrero, ¿no? Con una espada. No, estaba con su lira, ¿no? Seguramente reflejando que era un verdadero salmista. Yo me quedé con eso en la cabeza, y ¿saben? Empecé a compartirle al consejo consultivo que sentía en mi corazón que teníamos que invitar a Jesús Adrián Romero para que fuera nuestro candidato. Y además se me empezaron a dar muchas circunstancias. Hice tengo buena amistad con gente muy cercana a Jesús Adrián Romero. Me llevaron con él y empecé yo a platicar con él. Algunas gentes me decían, no, pues no tiene experiencia política. Otras gentes me decían, sí. Luego yo veía la boleta electoral y decía, híjole, pues va a haber de la coalición del PRI, de la coalición de Morena, de la coalición del PAN, y a lo mejor algunos independientes. En México es la primera vez que va a haber candidatos independientes. No son tan independientes aquí en México, salieron de otros partidos, pero así se les está llamando. No nos convenía tener candidatos independientes. Yo me imaginaba una boleta de 4 o 5 nombres. De verdad, yo se los quiero decir, yo lo estuve orando mucho tiempo. Y yo decía, vamos a presentar un candidato diferente. Alguien que llame la atención, alguien que vaya y hable de reconciliación, alguien que hable de paz, alguien que le dé identidad a nuestro partido. Pero estábamos buscando a alguien que fuera conocido, porque los niveles de conocimiento en una elección son vitales, son claves. Si no te conocen, no votan por ti. Bueno, pues Jesús Adrián Romero tiene 11 millones de seguidores en Facebook, ¿no? Sus 10 principales canciones tienen más de 1,000 millones de reproducciones, lo que se dice fácil, pero es una verdadera locura, ¿no? Además de la parte cristiana, es conocido por un segmento importante de la Iglesia Católica, y además de eso,
bueno, pues es un cuate que en lo personal, su personalidad es de tanta mansedumbre, de tanta paz, que yo tenía toda la impresión que él pudiera hacer. Y se me metió en la cabeza la locura de invitar a Jesús Adrián. Platiqué con él muchas veces, ¿no? Yo creo que lo pusimos a temblar para que pudiera llegar a tomar esta decisión. Y aquí están varios gentes del partido. No me dejarán mentir que ya teníamos pensada la estrategia de mercadotecnia política si Jesús Adrián aceptaba la postulación. La otra opción que nosotros teníamos de ir solos era un actor católico, ¿no?, de nombre Eduardo Verástegui, muy identificado con nuestras causas y que la verdad, bueno, pues cuando lo conocimos hace unos meses, Aarón y yo, pues nos dio testimonio de ser un buen cristiano, ¿no? Convivimos con él también en varias ocasiones y la verdad nos reflejaba mucho su espíritu. La tercera opción que algunas gentes tenían en el partido era que yo fuera candidato a la presidencia. También algunos consejeros de nuestro consejo consultivo de los pastores que nos hacen favor de irnos acompañando en las decisiones que tomamos, pues también me sugerían que yo fuera candidato a la presidencia de la República. Algunos piensan que le saqué, hermanos, que tuve miedo. Y de verdad que yo digo, ay, sí, no, porque hemos estado perdurando durante muchos años, no nos ha dado miedo, sabemos que Dios nos ha ayudado, hemos pasado un montón de cosas, buenas, malas, peores, dramáticas, bendiciones, hemos llorado de alegría, de tristeza, todo nos ha pasado. No sentía yo en mi espíritu que era un buen momento para mi persona, porque creo que necesito ser más conocido. Me parece que el tema de Eduardo Verástegui era una cosa similar, que necesitaba ser un poquito más conocido. Fue un proceso, estuvimos orando durante mucho tiempo. La otra opción, ya habíamos decidido no ir con el PRI. Mucha gente aquí en México no creía que eso iba a pasar. Me da un poco de risa porque hacemos alianza con el PRI, lo platiqué hace 2 días, fue una alianza para poder bajar una iniciativa legislativa y muchos se enojaron con nosotros porque hicimos alianza con el PRI. Y muchos se enojaron con nosotros porque no hicimos alianza con Morena. Ahora que hicimos alianza con Morena, muchos se enojan con nosotros porque hicimos alianza con Morena y no hicimos alianza con el PRI. Bueno, está difícil darle gusto a todo el mundo. Lo cierto es que hay un proceso de nosotros muy intenso de oración, muy de acompañamiento de un consejo consultivo. Y el consejo consultivo de nosotros es un consejo bonito pero difícil, porque ahí no hay líneas políticas. Ahí lo único que pedimos es que nos den su opinión. Hemos decidido, por cierto, también que el partido tome sus decisiones y eso es un poquito complicado porque hay, digamos, un nivel de autoridad moral de los pastores sobre nosotros. Lo que no queremos es que si nosotros nos equivocamos, pues se equivoque la iglesia y dar mal testimonio. No, si nos equivocamos, que se equivoque el partido, que se equivoque Hugo Eric, porque ellos no se van a equivocar y no vamos a involucrar a la iglesia. Después, el proceso de ir convenciendo a los compañeros del partido. Reboto las cosas en el consejo consultivo y luego las traspaso al partido y ahí vuelvo a poner todo. Hay un proceso, hermano, no estamos inventando nada. Y tratamos de ser muy escrupulosos en el seguimiento de este proceso. Veo las cosas con el consejo consultivo y luego las llevo al partido a convencerlo de lo que hemos venido platicando en el consejo consultivo. Y desde luego en el partido tengo de todo. Gentes que me aplauden y también tengo detractores. Hoy afortunadamente el partido está creciendo y pues hay varios liderazgos que pueden llegar a pensar distinto a nosotros. Pero gracias a Dios siempre hemos tenido la oportunidad de ir convenciendo a la gente del partido de que lo que estamos proponiendo son decisiones correctas. Y ahí vamos, entre este proceso de decisión y después el convencimiento a la gente del partido para darle fuerza legal. Ya habíamos convencido a la gente del partido del tema de Jesús Adrián. Es más, yo lo veía que era casi unánime lo que estaba pasando con Jesús. Se nos empezaron a agotar los términos, los tiempos. Yo seguía de manera paralela dialogando con algunos de los candidatos. El candidato a la presidencia de la República del PRI fue mi compañero en la universidad. Nos conocemos desde jóvenes, desde muy chavos. Podemos tener hasta amistad. Hace unos meses yo le dije, Pepe, ojalá no vayas a ser el candidato del PRI, porque el PRI va a perder. Yo me dijo esto, tú te dedicas, él es un gran técnico, es un gran economista, ojalá no vayas a ser tú el candidato porque el PRI va a perder.
Miren, no tengo voz de profeta, hermanos. Simple y sencillamente soy un cristiano que asiste los domingos a la iglesia, que educa a su familia en los valores en los que me educó mi familia. No tengo el don de profecía, pero sí tengo un poquito de entendimiento de los tiempos políticos y de cómo están las cosas. Y el desgaste del PRI iba a ser endilgado a José Antonio, y eso está pasando. Está en tercer lugar en las encuestas. Y no es que no sea una gente capaz, es una gente súper capaz. Nada más que está en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. Eso es lo que está pasando en el caso de él. Seguí platicando con la gente de Morena. Morena es la izquierda aquí. Nada más que su candidato, pues sí es de izquierda, pero no tanto, ¿no? Tiene valores cristianos importantes, familiares cristianos, es viudo, se volvió a casar, su ex esposa cristiana, tiene un hermano pastor, iba a la escuela dominical de niño porque sus papás lo llevaban a una iglesia apostólica. Finalmente ahí está sembrada la palabra, de eso yo no tengo la menor duda. Es un hombre muy polémico, es un hombre muy conocido en nuestro país. Ahora que he estado acompañando en muchos mítines, se la pasa dando clases de historia en sus discursos. Me llama mucho la atención de cómo se refiere y cómo va dando clases de historia. Y en algún momento, en mis pláticas con Morena, yo les dije que la gran decisión que iba a tomar Encuentro Social era si nos poníamos del lado correcto de la historia. En algún momento de esa negociación me mandaron preguntar si podía utilizar a Andrés Manuel esto de ponerse del lado correcto de la historia, y yo les dije solo y si hacemos alianza con ellos, si no, no. La coalición de estos tres partidos, dos de izquierda y de nosotros, Morena, Partido de Trabajo y nosotros, se llama Juntos Haremos Historia. Bautizamos nosotros el nombre de nuestra coalición. Estamos teniendo influencia en las decisiones internas. No es un tema sencillo, es un tema muy complicado. Y hoy estamos encabezando por bastantitos puntos las encuestas rumbo a la presidencia. Hay mucha gente que tiene temor de la posible llegada de Andrés Manuel, y lo que nosotros hemos privilegiado es que el cambio político debe de venir a nuestro país, y en eso estamos muy confiados. ¿Cómo se toma la decisión cuando ya solamente había dos alternativas? Si era Morena o si era el tema de Jesús Adrián. La verdad es que la decisión la tomó Jesús. Fui a platicar con él, le dije, oye, ya están los tiempos muy cercanos, necesitamos conocer tu respuesta a nuestra invitación, y les voy a leer, pásame mi teléfono por favor, les voy a leer el mensaje que me mandó Jesús. Les voy a decir que yo era el más convencido, estaba yo muy emocionado, ya me había imaginado su campaña. Creo que la teníamos muy, muy hecha. Cuando se llegaron los tiempos de la decisión, Jesús me mandó este mensaje. Le voy a leer el que me mandó y después les voy a leer el que le contesté. Estimado Hugo, ha sido una semana inquieta de pensar, consultar con diferentes consejeros, hablar con mi familia, pero sobre todo ha sido una semana de orar a Dios buscando dirección. Como tú, soy un hombre de fe, que a través de los años ha tomado decisiones difíciles. La propuesta que me has hecho es sin duda la más desafiante de mi vida y la decisión más difícil de tomar. La propuesta me ha quitado el sueño y me ha confrontado de muchas maneras. Los consejos que he recibido han estado divididos, como lo ha estado mi corazón. Al final de todo, he decidido que en este momento de mi vida, ser candidato presidencial no sería una decisión sabia. Es por eso que, sintiéndome muy honrado por la invitación del partido y con temor y temblor, declino la invitación que me has hecho. Agradezco tu paciencia en la espera de mi respuesta y oro para que Dios te dé dirección junto a otros miembros del partido en relación a la inminente decisión que les espera. Un abrazo. Hijo, me llegó un sábado a las 9:29 de la mañana. No sabía a quién decirle. Lo leí, me sentí triste, pero fui a buscar al Señor para recobrar ánimos. Y le contesté a las 2 horas. Algunos me decían, le hubieras insistido, le hubiera rogado. Habíamos platicado mucho del proceso político, mucho. Habíamos hablado de los candidatos, habíamos hablado de la posibilidad de cómo haríamos la campaña.
Sabíamos que no teníamos la estructura suficiente, los recursos suficientes, pero estábamos muy confiados en que las cosas podrían salir bien. Decidí no insistir y le mandé este mensaje. Estimado Jesús, te agradezco mucho de verdad tu respuesta transparente y honesta. Me queda claro que era una decisión difícil, que daba un giro de 180 grados a tu vida y a la de tu familia. Sin embargo, tenía que proponerte esta locura porque así me lo hizo sentir el Señor. Y también debo decirlo, con el paso del tiempo, se convirtió en más que en una locura, en una ilusión, en un deseo de mi corazón. Si hicimos este partido, es porque los hijos de luz ya debemos resplandecer en este país lleno de tinieblas. Ya nos gobernaron mucho los malos. Es el tiempo que los buenos los levantemos. Y no tengo duda que hoy entre nosotros tú eres el mejor. Dios te ungió con esos salmos y ha sido bálsamo de millones. Y eso es lo que quiero para mi país. Que se levante un líder que traiga con su palabra, con su actuar, con su vida, bálsamo a millones de mexicanos que lo necesitan. El país está sufriendo por causa de nuestros líderes. Y mi llamado es levantar una nueva generación de líderes que gobierne México, porque Dios nos ama con amor entrañable. De mi parte solo hay agradecimiento hacia ti por haber considerado esta posibilidad y por las tardes que compartimos. Tu espíritu me dio testimonio que hice lo correcto al proponerte esta locura. Las puertas del partido están abiertas para el momento en que tú lo decidas. Si en algún momento futuro Dios te llama a levantar un liderazgo más amplio y a emprender una carrera política. Otra vez muchas gracias y si Dios quiere estaré en tu concierto la próxima semana en Monterrey. Un abrazo. La verdad, yo estoy muy tranquilo porque agotamos todo el proceso. Queríamos a uno nuestro de candidato. Cuando recibí esto, platiqué con algunas personas, volvimos a convocar al Consejo Consultivo, explicamos las cosas como estaban y se tomó la decisión y tomé la decisión de hacer alianza con Morena. Y como le he dicho al partido y lo he dicho a todo el mundo, de esa decisión yo soy el principal responsable. Y le pido a Dios que me ayude para afrontar lo que hemos venido afrontando. Hay muchos pastores que están desilusionados de nosotros, pero creo que estamos haciendo lo correcto porque hay la posibilidad de cambiar el régimen político en nuestro país. Y esa es la apuesta, a convertirnos en agentes del cambio político que se viene en México, porque ese cambio nadie lo va a detener. Y nosotros vamos a ser parte de ese cambio en las urnas electorales el próximo 1 de julio. Hay momentos de tomar decisiones, hice todo el proceso, estoy muy tranquilo, porque siempre ha habido entre nosotros esta idea de que hemos hecho un pacto con el Señor. En muchas ocasiones, algunos de ustedes me han escuchado este testimonio. El nombre del partido significa muchas cosas, tiene una connotación ideológica, tiene muchas cosas, pero sobre todo tiene un trasfondo espiritual. Hace unos años, cuando fundamos este partido, le dijimos a Dios que le íbamos a poner su nombre. Y Encuentro Social, en términos espirituales, es el partido del Espíritu Santo. Por eso las siglas, ¿no? Podría yo platicarles mucho la historia, ya no puedo extender más hoy porque en esa sí me tardo, imagínense. Pero lo cierto es que desde que fundamos el partido, ha habido en nuestro corazón el deseo de escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas para tomar las decisiones. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, corrimos todos los caminos y al final tuvimos que tomar una decisión que le pido al Señor haya sido guiada por su Espíritu. Ante las críticas que hemos recibido, yo les quiero decir que realmente en mi corazón hay mucha paz. Que sé que hicimos lo que teníamos que hacer y que al final se toma una decisión que sabemos va a ser de bendición para nuestro país. No tengo la menor duda porque eso me ha pasado en mi vida personal. Aun cuando en ocasiones me he equivocado, y en muchas, ocasiones me he equivocado, siempre ha estado Dios respaldándome y restaurándome. Creo que en esta ocasión, desde el punto de vista político, no es un error buscar el cambio político en México y sí es un acierto estar con nuestros detractores, sobre todo para el tema de vida y familia, porque vamos a ser parte de la coalición gobernante
en México. Creo tener la plena convicción que he buscado ser en mi vida personal, ahora que me dedico de lleno a la actividad política, tener un equilibrio entre mi vida espiritual y entre mi raciocinio. Yo soy un cristiano que tiene fe porque la fe es algo absolutamente racional. Cuando tu fe te ha llevado a orar por gentes que han sido liberadas o que han sido sanadas. La fe de nosotros viene porque lo podemos concretar en hechos. Yo tengo fe en el Señor, absoluta fe en el Señor, porque lo he visto actuar en mi vida a través de la fe. Estoy absolutamente convencido que mi parte espiritual tiene mucho de racionalidad. Muy posiblemente sea por el trasfondo doctrinario de la iglesia en la que yo me formé. Pero estoy absolutamente convencido que cuando damos pasos, también podemos planearlos, también podemos ser organizados, también podemos echar, desde luego, mucha fe, mucho optimismo, estar orando de manera constante, pero también hacer un plan de trabajo, hacer una estrategia. No tengo la menor duda que si en nuestros países nos trazamos estrategias, la próxima generación de países latinoamericanos va a ser gobernada por cristianos. Porque no es que solamente seamos más y tengamos más votos, es que cada vez no solamente estamos creciendo en cantidad, sino también en calidad. Yo lo veo de una manera muy sencilla. En la iglesia en la que yo me formé, todos éramos niños pobres y ahora todos somos profesionistas. Hoy esa iglesia, que era una iglesia muy humilde, es una iglesia de clase media. Y es una iglesia de clase media porque todos prosperamos a través de la educación. Las buenas decisiones de nuestros padres nos hicieron a nosotros profesionistas, pero ahora nosotros estamos pensando en algo más. Estamos pensando en nuestro país y estamos pensando y queriendo que algún día vamos a gobernar este país. Quiero terminar solo diciendo, o haciendo un resumen, necesitamos plantear una agenda de política pública en la que vaya inmersa, desde luego, la manera en que pensamos, nuestros principios y nuestros valores. Necesitamos volvernos en activistas políticos, en operadores políticos, y necesitamos, sobre todo, cuidar nuestro testimonio y no tener miedo de afrontar las críticas a las decisiones que estamos nosotros tomando. Al final, algunas personas pueden tener algunos sueños. Nosotros tenemos un gran sueño para México que queremos compartir con todos nuestros hermanos aquí presentes de Iberoamérica. Queremos levantar una generación de líderes políticos que, habiendo surgido su liderazgo de la iglesia, puedan transformar su nación. No nada más gobernarla, transformar su nación. No solamente ser diputados, transformar su nación. No solamente ser alcaldes, transformar su nación. No queremos irnos a un tema poquito, queremos refundar a México. Y por eso es que nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, que su Espíritu Santo se siga moviendo en nuestras vidas, pero sobre todo que tengamos mucho entendimiento de los tiempos para poder realizar estrategias correctas. La verdad es que es una bendición cerrar este congreso, pues teniendo yo la oportunidad de darles parte de nuestro testimonio personal y como partido, porque estoy completamente convencido que si nos convertimos en políticos integrales, que no solamente tengamos fe, sino que también tengamos propuesta y que nuestro espíritu no sea aplacado por nadie, no tengo la menor duda que la próxima generación va a estar gobernando nuestros países. Pastor, a mí me cuesta un poco de trabajo, desde luego que soy muy abierto porque conozco la palabra desde niño. De repente me cuesta mucho trabajo, pues se acercan algunas gentes y me dicen, Hugo, yo veo la banda presidencial cruzada en tu pecho. Van varios que me lo dicen y yo la verdad se los agradezco. Nomás que yo tengo otros objetivos. En lo personal, me parece que los cargos van y vienen.
He tenido muchos y algunos he terminado muy mal. Yo he terminado muy bien. Me he dado cuenta que ese no era el camino. Yo estoy buscando ser ministro de la reconciliación, actuando en el nivel político. No me preocupan mucho los cargos. Si llegan cargos, que lleguen. Si no llegan cargos, no pasa nada, porque vamos a seguir construyendo nuestro propio proyecto político. Yo creo que los cristianos sí tenemos que aspirar a gobernar, pero nuestra mente no debe estar fijada solamente en tener uno u otro cargo público. Yo creo que nuestra mente debe estar fijada en cómo vamos a transformar nuestra nación. Ya no pude hablar de algunos programas que nosotros tenemos, pero sí tengo que mencionarlo muy brevemente. Las mujeres de nuestro partido, esa sí me gustaría que fuera profecía, ¿eh? Yo he dicho que la primera mujer presidente que va a haber en este país va a salir de Encuentro Social. Ahí sí me gustaría tener el don. ¿Saben? Con ellos tienen un programa que se llama Casas de Encuentro. Estamos empoderando mujeres. Estamos buscando que mujeres salgan de la pobreza. Estamos buscando que mujeres unan a sus comunidades, unan a sus colonias, unan a sus barrios. Estamos buscando que ellas prosperen emocional, espiritual y económicamente. Y la verdad es que estamos bien contentos. Quisiéramos que ya hacerlo en muchos lados, pero hemos ido avanzando poco a poco. Yo digo que ese programa y las mujeres del partido son del alma de este partido, porque estamos buscando sacar a gente de su pobreza espiritual, emocional y económica. No solamente estamos haciendo un partido por hacerlo, no solamente queremos tener cargos públicos. Nuestro propósito es transformar a México. Eso es en lo que nosotros estamos empeñados. Y si para eso nos toca algunos tener algunos cargos y otros tener otros cargos, simple y sencillamente será porque es la voluntad de Dios que tengamos esos cargos para seguir construyendo nuestro proyecto político. Yo en lo personal, algunas gentes creen que me quiero yo lanzar a la presidencia de la República. Saben, yo estoy más emocionado en que haya muchos cristianos regidores, muchos cristianos senadores, muchos cristianos diputados, alcaldes, gobernadores. Este año vamos a ganar nuestra primera gobernatura. Ahí llévense en su oración. El estado de Morelos, vamos aventajados, el candidato de nosotros va muy aventajado en las encuestas. Primeramente Dios, tendremos a nuestro primer gobernador surgido de Encuentro Social, pero la idea de nosotros es seguir construyendo un proyecto, seguirle dando fortaleza, seguirle poniendo cimientos. Al final, en lo personal, mi única oración, no crean que yo me pongo en las mañanas a decir: Señor, hazme diputado, Señor, hazme senador, Señor, hazme presidente. No. Yo lo que le estoy pidiendo al Señor, que no se terminen mis días sin ver que se levantó un gobierno de justos en México, porque en la iglesia nos la pasamos orando porque se levanten gobiernos justos y nos la pasamos votando por líderes injustos. Eso es lo que ha venido pasando en este país. Y esa es nuestra gran oración, que se levante un gobierno en justicia, y para eso no puede ser una persona, no pueden ser dos, tienen que ser miles de personas las que puedan levantarse y transformar sus naciones. Creo que esa es la labor verdadera de nosotros como políticos, convencer a otros que si nos levantamos y empezamos a gobernar, podemos transformar nuestras naciones. Estoy en contra del mesianismo político. No creo que si Andrés Manuel gana, va a ser nuestro candidato a la presidencia. El próximo martes estaremos eligiéndolo ya como nuestro candidato. No creo que si se levanta un cristiano a gobernar, ya por eso las cosas van a cambiar de manera automática. Creo que tenemos que fortalecer instituciones y cambiar la cultura política de nuestros países. La cultura política del mesianismo le ha hecho un gran daño a Latinoamérica. Estamos esperando que se levante un líder que en 4 años, en 6 años cambie todo. Pues nos vamos a quedar esperándolo. Porque si aún se levantara un cristiano, difícilmente lo va a poder hacer si no logramos levantar un gran movimiento de miles de personas que quieran transformar su país. Y yo estoy en contra del mesianismo político, porque yo no estoy esperando un Mesías político que venga y cambie a México. El mío ya vino hace 2000 años, murió por mí, y él sí es capaz de transformar esta nación.
Nosotros solamente seremos sus instrumentos. Para mí, el verdadero Mesías que va a cambiar la política en México ya vino y vive en mi corazón. Se llama el Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención.